10:39. Continuamos en Cuando el Río Suena y ahora vamos a hablar del río, vamos a hablar de los territorios del río y vamos a hablar de un tema que nos tuvo y nos vuelve a tener preocupados a muchos de los que tuvimos que, viviendo en estos territorios, ver cómo se destruía parte de nuestros ecosistemas durante este 2020. Parte de los humedales tuvieron que soportar incendios intencionales que afectaron alrededor de 300.000 hectáreas. Estamos hablando, para dimensionar, más del 17% de toda la superficie, lo que ha provocado grandes impactos ambientales. Nosotros estamos en comunicación con Néstor Dileo, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Rosario, y que lo contactamos porque nos llegó un informe, los resultados preliminares, en realidad, de un relevamiento que se hizo en noviembre del año pasado, sobre el efecto que han tenido los incendios en los suelos de las islas. ¿Cómo estás, Néstor? Te agradecemos un montón la comunicación, sabemos que estabas complicado y te hiciste un espacio para charlar con nosotros. Bueno, muy buenos días, Germán, buenos días a toda la audiencia y bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cuáles fueron, los resultados que encontraron? Primero, ¿cómo fue el relevamiento que hicieron de los suelos quemados de nuestros humedales y cuáles fueron los primeros resultados? Bueno, te cuento, se trata de un relevamiento de suelos, o sea, mediante análisis de laboratorio y análisis que son físicos y también análisis químicos, que se hizo en la isla de los Mástiles, que está frente a la localidad de Granadero de Gorria. Esa isla es jurisdicción de la provincia de Santa Fe, porque en ese momento, digamos, había una serie de limitaciones de acceso a la jurisdicción Entre Ríos. Y bueno, esa isla en el mes de septiembre fue, digamos, lamentablemente presa de incendios que quemaron buena parte de los pastizales de la isla y también algunas comunidades leñosas, algunas comunidades de sausales y otras especies de leñosas, o sea, de arbustos y de árboles también. Entonces, medio como que se presentaba un lugar interesante desde el punto de vista de su estudio. Una buena muestra, digamos. Claro, un área de estudio muy representativa en donde había habido distintas intensidades de incendios, claro, y en distinta duración incluso. Entonces, y había sectores que no se habían quemado porque, bueno, la comunidad, con la ayuda de algunos voluntarios y, bueno, los bomberos, habían logrado contener. Entonces, como que teníamos todas la gama de situaciones, ¿no es cierto? De no quemado, claro, y distintas intensidades del problema del incendio. Hicimos el muestreo de suelo en distintas profundidades, en varias posiciones, y, bueno, los resultados fueron llamativos en el sentido de que la verdad que nosotros mismos no esperábamos tanta diferencia. Ajá. Cuando decís diferencia, ¿qué es lo que encontraron en los suelos quemados o qué es lo que no encontraron, digamos? Claro, nosotros, estimábamos previamente que íbamos a encontrar un impacto negativo, digamos, pero nos sorprendió la magnitud del impacto negativo. Por ejemplo, encontramos un 60% menos de fósforo. El fósforo es un nutriente de los suelos, ¿no es cierto? Sí. Cualquier vegetal, digamos, que necesita fósforo para crecer, cualquiera, desde la soja hasta la planta de un balcón. Bueno, en los suelos de la isla encontramos un 60% menos de fósforo, por ejemplo. Encontramos prácticamente 0.7% menos de materia orgánica. Eso implica, para dar una idea, digamos, comparable, digamos, porque el número así no dice nada, eso implica una emisión de 16 toneladas de dióxido de carbono de atmósfera por hectárea. Claro. Por ejemplo. Encontramos una pérdida de la capacidad de infiltración del suelo del orden de un 35 o un 40%. Absorbe mucho menos agua el suelo quemado que el suelo no quemado, digamos, para ponerlo bien.
como que se impermeabiliza, claro. exactamente. La ceniza, digamos, y el material suelto bloquean la porosidad y hace que el agua tenga dificultades para infiltrar. Que esto, por ejemplo, para que dar una idea, o sea, son ambientes de humedales. Si el nivel del río aumenta y se inunda, obviamente no va a haber problema de falta de agua, ¿no es cierto? Pero si el río no aumenta su nivel... Como está pasando ahora. Como está pasando ahora, la regeneración de los pastizales y del ecosistema y de las cadenas tróficas, etcétera, 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 depende de la funcionalidad del suelo como reservorio de agua. Claro. Entonces, bueno, eso fue la verdad que fue lo principal. También verificamos pérdida de otros nutrientes, de otros oligominerales, etcétera, ¿no? O sea, Néstor, y si uno piensa en la regeneración, digo porque en la práctica de la agricultura, por ejemplo, la agricultura intensiva que ha ido, si querés, horadando también todos estos nutrientes en las tierras que se cultivan, se resuelve con la implementación artificial de una parte del fósforo, de todo esto que vos decís, ¿no? La inversión, digamos, en esos nutrientes, cosa que no va a suceder en un ámbito no comercial como los humedales. ¿Cómo es la regeneración? Digo, ¿va a tardar mucho más? ¿Simplemente se retrasa? ¿Se pierde la posibilidad de recuperación? No, a ver, nosotros justamente dentro de nuestro estudio tenemos, digamos, el objetivo es seguir monitoreando estas mismas variables para ver su evolución en el tiempo. Claro. Prima facie, podríamos mencionar que es de esperar que se recuperen. ¿Por qué? Porque el humedal tiene una dinámica muy alta, en el sentido de que, por ejemplo, la deposición de nuevos sedimentos que son transportados por el agua podrían restaurar estas cuestiones. Bueno, hay una dinámica muy intensa que hay que ver cómo se va produciendo, ¿no es cierto? Claro. Perdón que te interrumpa, digo, eso siempre y cuando, digo, sin tener demasiado conocimiento científico, no vuelva a sufrir en lo inmediato una situación como la que se está viendo de bajante, nuevos incendios, digo, porque ahí también se complicaría, ¿no? Sí, ni hablar. O sea, digamos, la dinámica, digamos, la alta dinámica implica una especie de final abierto. Claro. En lo que pase a futuro, ¿no es cierto? Puede ayudar a la recuperación o puede, al contrario, puede complicar la recuperación. Pero digamos, lo que hay que resaltar acá es que el culpable del daño fue el hombre que generó los incendios. Claro. Accidentales o intencionales, el hombre el que generó los incendios. Y la demora en la recuperación del ecosistema afecta no solamente la vida o la supervivencia de comunidades de plantas, de animales, de aves. Hay otros equipos del Observatorio Ambiental de la ONR que está estudiando el tema peces, por ejemplo. Hay, otro equipo que incluso de mi misma facultad que está estudiando exhaustivamente todo lo que tiene que ver con la evolución de las comunidades vegetales. O sea, hay una serie de impactos que son en componentes múltiples, todos muy negativos, que la verdad que es no sé cómo decirlo, es una desproporción en función del interés económico de unos pocos, ¿no es cierto? Claro, o del descuido o del deseo de hacer daño de unos pocos. Se va empezando a ver ese impacto concreto que por ahí cuando estaba sucediendo uno decía, bueno, esto, ¿cómo va a ser el futuro? Bueno, algunas de las cosas ya se van viendo. Néstor, la verdad te agradecemos un montón este ratito de charla, queríamos poder contar el trabajo que están haciendo, que nos parece fundamental, porque no es solo en la emergencia en el trabajo, sino también para poder poner sobre la mesa las consecuencias en el post, y además en una cuestión que uno ve ahora, la bajante del río, empieza a ver eso y se empieza a preocupar con la idea de que no van a ser los últimos incendios que veamos los de 2020, ¿no? Y la verdad que eso es una cuestión preocupante. La cantidad de hectáreas incendiadas, para que la audiencia tenga una idea, en algunas publicaciones puede aparecer 300.000, en otras puede aparecer 400.000. En general, el humedal, digamos, tiene
uno puede, el umbral es muy extenso y hay que ver dónde uno pone el límite. Claro. Digamos, pero más o menos, para hacer una regla fácil, un número, digamos, fácil de recordar, se incendió 1/5 del humedal. Claro. 1/5. Tranquilamente se puede incendiar otro 1/5. Sí, sí, es. O sea, ojalá no suceda y esperemos que las autoridades básicamente se ocupen a través de métodos, digamos, contundentes desde el punto de vista del castigo. Ojalá que esto no suceda, pero digo... Sí, para dimensionar la posibilidad del daño, ¿no? Claro, o sea, el daño que sucedió fue altísimo, enorme. Y los habitantes, bueno, de Rosario, de las localidades aledañas, y tenemos una clara dimensión de lo que sucedió, porque estuvimos muchos días respirando aire con altísima cantidad de material particulado, digamos, cosas muy, muy, muy complicadas y muy injustas también, muy injustas. Veremos imaginémonos que se puede volver a repetir, y bueno, la idea nuestra es concientizar desde lo nuestro, que es el suelo, concientizar para que justamente toda la comunidad, pero sobre todo las autoridades, hagan lo necesario para que no se repita. Néstor, te agradecemos muchísimo este ratito y seguramente te vamos a volver a molestar para seguir difundiendo el trabajo que están haciendo. Te mandamos un abrazo. ¿Cómo no? Con todo gusto, muchas gracias, muy buenos días. Charlábamos con el ingeniero agrónomo Néstor Dileo, que junto a otros investigadores ha presentado en la plataforma ambiental de la Universidad Nacional de Rosario este monitoreo de largo plazo del impacto y la recuperación del humedal luego de los incendios de 2000.